A ver, nada más si me confirman, por favor, si estamos compartiendo la pantalla o no. Sí, nada más que le falta hacerla como en pantalla completa. Ok, perfecto. Ahora sí, aquí estamos. Bien, pues es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, les comento que cuando estaba considerando con qué tema participar en la Semana de la Cultura Laboral, de repente dije, bueno, ¿este tema sigue vigente o no sigue vigente? ¿Qué les podemos traer a las personas que nos quieran escuchar? Y realmente, pues, efectivamente, todavía están vigentes muchos de los temas que hemos expuesto acerca de cómo debemos manejar los aspectos fiscales, laborales y de seguridad social que se nos presentan ante esta novedad que es la suspensión prácticamente de labores, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, en función de eso es que elegimos este tema nuevamente y lo hemos actualizado para que quienes han tenido oportunidad de escucharnos, pues realmente tengan lo más novedoso sobre el tema. Entonces, vamos a dar primero un panorama general de lo que son los antecedentes, de cómo surge. No me voy a detener mucho porque la historia ya nos la conocemos y la hemos oído repetidas veces, aparte de que la estamos viviendo. Vamos a dar a vuelo de pájaro una serie de puntos como antecedentes. Luego, ¿qué decisiones se toman en relación al COVID? ¿Cómo tiene efectos dentro de las empresas? Y bueno, esos efectos luego, ¿cómo los manejo para efectos laborales, fiscales y de seguridad social? Al final vamos a hacer inclusive algunas propuestas de alternativas de cómo manejar la situación si esto rebasa las posibilidades de la empresa e inclusive pudiera tener que tomar la decisión de cerrar. Y bueno, para esto pues nos vamos a ajustar al tiempo que tenemos previsto para ello. Y bueno, vamos a dar suficiente tiempo para que todos planteen sus preguntas y estaré a sus órdenes para dar respuesta. Bueno, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y como ustedes saben, pues la OMS declara el brote del virus como una pandemia. Aquí quiero explicarles que cuando nos dicen pandemia, no estemos pensando como que es una enfermedad en sí misma grave. O sea, pandemia hace referencia a una enfermedad que ya traspasó, por decir algo, fronteras. O sea, que ya no está una enfermedad localizada en un área específica, sino que ya trascendió fronteras, está en diferentes países y amerita una acción internacional. Entonces, pandemia no habla de la gravedad de la enfermedad, habla de la extensión territorial que ha tenido. Si esta enfermedad se hubiera quedado concentrada en, por ejemplo, China, que fue Asia, que fue donde originalmente surgió, pues no se hubiera denominado pandemia, porque se concentró en ese lugar y se hubiera quedado ahí. Se nombra pandemia cuando se extiende a diferentes países y ya requiere de medidas de carácter internacional. Entonces, bueno, en función de eso es que nuestro país pues también emite un acuerdo, el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en temas de salud de nuestro país, y pues reconoce esa epidemia. En función de esto también se emiten numerosos acuerdos. Aquí se los estoy listando para que ustedes los puedan checar con detenimiento, pero hay muchísimos acuerdos que se empiezan a dictar sobre medidas que se van a adoptar para tratar de contener la propagación de este virus. Entonces, en función de esto es que se decide suspender actividades esenciales en que varias de las personas que son más vulnerables a la enfermedad dejen de trabajar, etcétera. Y formalmente el 30 de marzo se emite un acuerdo por el Consejo de Salubridad General donde se decreta como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y aquí es muy importante que pongamos atención al nombre específico que se le dio a esta situación. ¿Por qué? Porque este nombre que se le dio tiene efectos jurídicos, que es los que vamos a explicar el día de hoy, y esos efectos jurídicos son los que nos dicen cómo manejar esta situación para efectos laborales.
Entonces, bueno, en función también de estos acuerdos se determina cómo se va a manejar, qué medidas preventivas, las que ya todos conocemos, el cubreboca, la sanitización, los tapetes, la sana distancia, etcétera. Entonces, pero las principales dos medidas que afectan o que inciden en la empresa es que se suspende la realización de diversas actividades económicas que se consideran no esenciales. Entonces, a partir de ese momento, solo las esenciales siguen operando, las no esenciales tienen instrucción de parar completamente sus actividades. Por otro lado, aún siendo actividad esencial y que tú puedas seguir operando, si dentro de tus centros de trabajo había personas que tuvieran la categoría de particularmente vulnerables por alguna situación, por ejemplo, su edad, por ejemplo, porque ya tienen otras enfermedades como puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Estas personas que son más vulnerables a la enfermedad, entonces se dio la instrucción de que no trabajen y que se les siga pagando su salario. Entonces, bueno, en función de estas dos circunstancias, lo que enfrenta la empresa es una suspensión de las relaciones de trabajo, o sea, ya sea de manera total, porque no es actividad esencial, o aún siendo esencial, le dicen, este grupo de personas no van a trabajar durante la duración de, valga la redundancia, y disculpen, más bien, no van a trabajar durante la pandemia, no importa cuánto dure. Ahora, inicialmente pensábamos que eran 30 días, un mes, pero pues ahorita ya, como decíamos hace rato, tenemos prácticamente más de 4 meses con esta situación. Entonces, el efecto es suspensión de la relación laboral. ¿Qué es eso de la suspensión de la relación laboral? Bueno, se concreta este supuesto para efectos jurídicos cuando se detiene temporalmente la función de presentarse a trabajar, realizar un trabajo y que sea pagado por el patrón. Pero se dice que se suspende y no se termina porque se suspende por una razón en específico, pero una vez que desaparece esa razón que le dio origen, entonces la planta laboral debe regresar a sus labores. Entonces no está terminada, está suspendida solamente. Pero aquí lo interesante es ver, bueno, si está suspendida la relación laboral, ¿qué obligaciones tengo respecto de mis trabajadores? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo manejar? Bueno, entonces acudimos a lo que es la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal del Trabajo tiene dos capítulos. Uno que regula todas las relaciones individuales de trabajo. Entonces, y otra que regula las relaciones colectivas de trabajo. En las relaciones individuales es el 1 a 1. Yo tengo contrato con cada uno de mis trabajadores y tenemos celebrado un pacto, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades donde se establecen las condiciones de trabajo, pero tengo uno por cada trabajador. Y hay otra forma de relaciones colectivas que es cuando tengo sindicato, cuando tengo contratos ley, cuando mi industria, ¿verdad?, está sujeta a una regulación especial, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver qué dispone la Ley Federal de Trabajo primero en relacionadas las relaciones individuales del trabajo. Y para esto vamos al artículo 42 bis. En este caso, lo que dice el 42 bis es que en los casos de que las autoridades competentes emiten una declaratoria de contingencia sanitaria, y hago especial hincapié en el nombre porque ya les decía hace rato que cuando se dictó el acuerdo fue de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y les había comentado, pongan mucha atención en el nombre porque tiene efectos jurídicos. Y bueno, aquí si se fijan, ahora que vamos a la Ley Federal del Trabajo, el 42 bis, habla de contingencia sanitaria y dice, cuando esta contingencia sanitaria implique la suspensión de labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción 4, que ahorita vamos a ver en qué es lo que dispone esta 429, fracción 4 de la misma Ley Federal del Trabajo. Pero aquí les quiero comentar, miren, puede ser que haya una pandemia, que tengamos una enfermedad que se extendió por el mundo, pero que no sea, por ejemplo, contagiosa. Entonces, las autoridades de salud van a dictar medidas
pero estas medidas no necesariamente implican la suspensión de labores. En este caso, sí ameritó la suspensión de labores por la alta contagiosidad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo para la suspensión de la relación laboral cuando se trata de relaciones colectivas de trabajo. Ya lo habíamos dicho, tienes sindicato o tienes, por ejemplo, un contrato ley, etcétera. Bueno, dice que se puede dar una suspensión de la relación laboral por varias causales, entre ellas la fuerza mayor o el caso fortuito que no sea imputable al patrón, o ya sea la incapacidad física o mental o muerte del patrón. Dice que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de labores. También puede ser motivo para que se suspenda la relación laboral la falta de materia prima cuando no es imputable al patrón. O sea, no es yo no compré materia prima y suspendo la relación laboral, no. Es por una causa donde no la puedo comprar porque no tengo la posibilidad de comprarla y no está en mis manos resolverlo, ¿no? A lo mejor tengo una materia prima y resulta que nada más se produce en tal parte del mundo y hubo una inundación y este año no hubo producción de esa materia prima y es vital para mi producto. Bueno, ahí tengo que suspender la relación laboral porque hay una causa que es no hay materia prima y la causa no es imputable a mí como patrón. También puede ser el exceso de producción con relación a las condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. A lo mejor yo estoy produciendo demasiado y resulta que de ese producto ya hay un exceso de producción y no se va a vender, etcétera. O dice la incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Ahorita que yo les estoy leyendo estas causales de suspensión de relación laboral, quisiera que estuvieran pensando en sus negocios y dijeran cuántas de estas consideran que les aplican en este momento para suspender la relación laboral. Como ven, pues podrían ser varias de ellas, pero tenemos más motivos de suspensión de la relación laboral. Entre ellos, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. También cuando hay falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiera contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de, y otra vez tenemos aquí, igual que en el 42 bis, contingencia sanitaria. Bueno, aquí, como ya lo habíamos dicho, la pandemia detona varios de los supuestos de la suspensión. Y bueno, en este sentido, la cuestión es decir, ok, está la pandemia, se dan varios de los supuestos de suspensión, pero yo en cuál me ubico y depende de la que me ubique, es qué procede a hacer con el tema de los trabajadores. Pero particularmente voy a hacer alusión a la controversia que se suscitó por la forma en que está redactado el artículo 42 y el 427 de la Ley Federal del Trabajo, que hablan de una contingencia sanitaria. En estas tablas que se van en su presentación y a la cual van a tener acceso y se las van a hacer llegar, vienen todos los supuestos de suspensión y qué hacer en cada caso. Esos no los voy a explicar en este momento, me voy a concentrar en el más importante, que es el que generó la controversia. Entonces, en este caso, la Ley Federal del Trabajo dice, si hay una suspensión de labores por fuerza mayor o caso fortuito, ¿qué es lo que tiene que hacer el patrón? Ah, bueno, el patrón o su representante va a dar aviso de la suspensión al tribunal. O sea, va a ir al tribunal y le va a decir a las autoridades laborales, oye, tengo una causa de suspensión de la relación laboral. El tribunal va a analizar cuál es tu causa mayor o caso fortuito y te va a decir, tienes razón, tienes una causa de suspensión de la relación laboral. O va a decir, no, esto no es una causa de suspensión de relación laboral. Entonces te la niega o te la autoriza. Si la autoriza, entonces como va a suspender la relación laboral,
la propia autoridad laboral va a fijar una indemnización para el trabajador considerando varios factores, o sea, cuánto considera que va a durar esta contingencia, etcétera. Pero en todos los casos, al fijar esta indemnización, esta no puede exceder del importe de un mes de salario. ¿Cuál salario? Pues el que tenga el trabajador al momento de la suspensión. Entonces, si el trabajador tiene un salario de 50,000 pesos mensuales, las autoridades laborales van a fijar esa indemnización y esta no puede exceder del importe de un mes de salario, en este caso 50,000. Pero si el trabajador tiene el salario mínimo general, pues lo máximo que le van a dar es un mes de salario mínimo general. Esto en función de lo que determine, les decía, las autoridades laborales. Una vez que se le da esta indemnización, queda suspendida la relación laboral y el sindicato o los propios trabajadores pueden estar acudiendo cada 6 meses al tribunal a verificar que subsistan las causas de suspensión. Si subsisten, va a seguir suspendida la relación laboral. Pero si de repente ya desaparece la causa que dio lugar a la suspensión laboral, entonces el propio tribunal va a ordenar que se reanuden las actividades de su centro de trabajo, lo cual lo va a dictar en un plazo no mayor de 30 días, y una vez reanudadas las actividades será con las mismas condiciones de trabajo que tenían antes de la suspensión, salvo que se hubiera pactado algo en contrario. Entonces, si el patrón en ese caso vamos a pensar que ya tiene la orden de reanudar actividades porque ya desapareció la causa de fuerza mayor o el caso fortuito y no regresa a los trabajadores a laborar, entonces tiene que pagar una indemnización, la que establece el artículo 50 de la misma Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es esa indemnización? En términos generales voy a nombrar esta como un mero ejemplo, pero la indemnización va a depender de qué tipo de contrato tiene el trabajador, si, por ejemplo, por temporada, si tiene por tiempo indefinido, si tiene por tiempo determinado, etcétera. Pero en términos generales tendría que pagar lo que es 3 meses de salario, 12 días de salario del trabajador por cada año de servicio, topado hasta el máximo de 2 salarios mínimos generales y obviamente las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Bueno, eso es en el caso fortuito fuerza mayor, pero ahora vamos a ver qué se hace cuando hay una contingencia sanitaria, que es el otro supuesto. En este caso, la Ley Federal del Trabajo dice, mira, si se trata de una contingencia sanitaria dictada por la autoridad competente, que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad sanitaria va a dictar esa contingencia sanitaria si con motivo de ello dice, se suspenden labores, como fue el caso de la pandemia, si recuerdan, dijo, se suspenden actividades esenciales y se suspenden las actividades de las personas con mayor vulnerabilidad a la enfermedad. En este caso, ya no se tiene que avisar al tribunal para su autorización. ¿Por qué? Porque en este caso la contingencia fue dictada por otra autoridad, entonces la autoridad laboral no va a validar si hay o no esa contingencia sanitaria, ya lo dijo la autoridad de salud. En ese caso, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización, igual que en el otro caso, si recuerdan, también se paga una indemnización al momento en que se suspende la relación laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta indemnización equivale a un día de salario mínimo general, ya sea 123.22 o 185.56, que son los salarios mínimos que están vigentes ahorita en todo el país o en la frontera. Y dice, va a pagar esto por cada día que dure la suspensión, pero hasta un máximo de un mes. A ver, aquí quiero explicar cuál es la diferencia con un ejemplo entre una y otra. A ver, vamos a pensar que hay un incendio en una colonia y al haber el incendio en esta colonia se queman 3 empresas que son fuentes de trabajo. Entonces, en este caso estamos frente a un caso fortuito o causa de fuerza mayor. Entonces, en este caso no es una situación generalizada, es una situación particular de esa zona, de esa ciudad, de esa colonia donde hubo ese incendio y se quemaron, ¿no? Entonces, en este caso, sí, el patrón tiene una causa de fuerza mayor o caso fortuito, va a ir al Tribunal Federal, al Tribunal, la Autoridad del Trabajo, y le va a decir,
tengo esta causa, se quemó la empresa, obviamente es una causa de fuerza mayor o caso fortuito, entonces califícala para que me digas y pueda yo suspender la relación laboral. Entonces, obviamente, al revisar la autoridad del trabajo va a decir, ah, tiene razón, y se quemó el 100% de la planta, entonces sí, te concedo y te doy la autorización para que suspendas la relación laboral. Pero puede ser que a lo mejor se quemó parte de la planta, entonces va a decir, bueno, te autorizo sí la suspensión, pero para este tipo de trabajadores, porque el resto sí puede seguir trabajando, etcétera. Pero entonces ahí por eso requerimos la calificación de la autoridad laboral. El otro caso es diferente, porque ya lo decíamos, el Consejo de Salubridad General dice, hay una contingencia sanitaria y con motivo de ello suspendo la relación, las relaciones laborales, suspendo actividades, ya sea a nivel general o ya sea, por decir, en toda una ciudad, etcétera. Pero quien determinó eso fue la autoridad sanitaria. Entonces, por eso ya decíamos, no requiere la autorización de la autoridad laboral. Y en este caso también va a proceder a suspender la relación laboral. En este caso, quien va a levantar la contingencia, quien va a decir cuándo se acaba, es la propia autoridad de salud. Y en este caso, como vimos, al principio dijo, bueno, 30 días, luego lo ha ido incrementando en función de que siguen los contagios y sigue la emergencia sanitaria. Entonces, en función de esto es que se ha extendido y actualmente, por ejemplo, se han dictado que algunas otras actividades ya pueden empezar a trabajar, pero otras no. Y además, algunas se han reiniciado, pero parcialmente. Y también ha pasado que algunos estados, por ejemplo, se han reanudado actividades, pero luego ha habido muchos brotes y reversan y dicen siempre no se van a llevar a cabo estas actividades. Entonces, estamos constantemente en una situación de suspensión y reanudación de las relaciones laborales. También en este caso decíamos una vez que se quite, que la autoridad de salubridad diga, ya podemos regresar y ya podemos reanudar actividades, ya sea de manera general o por giros, entonces, pues ya la podremos reanudar y ya se cesará la suspensión, pero la tiene que dictar la misma autoridad sanitaria. Entonces, bueno, aquí por qué se desató esa contingencia, esa controversia, ese decir, bueno, ¿en cuál encajo? O sea, ya nos explicaste ahorita, América, que hay la suspensión de relación laboral por emergencia sanitaria, perdón, por contingencia sanitaria o bien por caso fortuito o causa de fuerza mayor. Pero yo no sé en cuál me ubico, porque la Ley Federal del Trabajo dice contingencia sanitaria. Y si ustedes se fijan, el acuerdo del Consejo de Salubridad General no dice contingencia sanitaria, dice emergencia sanitaria. Ah, entonces como no dice contingencia, entonces no soy emergencia, entonces me voy a causa de fuerza mayor. O sea, ahí entonces empezó a decir los patrones, bueno, ¿en cuál encajo? ¿Por qué interesaba mucho ubicarse en uno de los supuestos? Porque en uno había que avisar a la autoridad laboral y que lo validara, en la otra no. Y en una había que pagar indemnización hasta máximo un mes del salario normal y en la otra hasta un mes del salario mínimo general. Entonces, sí era muy importante saber en cuál de los dos supuestos se ubicaba el patrón. Como ya lo decíamos, pues también se suspendió la relación laboral de las personas que estaban en alto riesgo y se ordenó que además se pagara el salario como si fuera ausencia como si fuera permiso con goce de sueldo. Entonces, en este caso es importante que yo les comente que en nuestro país, bueno, obviamente tenemos diferentes leyes y cada ley rige una materia en particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Consejo de Salubridad General sí puede dictar la medida de suspensión de la relación laboral, de suspensión de actividades, que tiene por efecto la suspensión de la relación laboral, pero el Consejo de Salubridad General no tiene facultades para determinar qué manejo laboral se le va a dar a esa situación. ¿Por qué? Porque el manejo laboral, todo el tema que tiene que ver con aspectos laborales, está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces,
en realidad aquí se excedió la autoridad de salud, el Consejo de Salubridad General se excedió. Debió haber dicho, sí, se suspenden actividades esenciales, se suspenden actividades de este grupo vulnerable, hasta ahí están sus facultades. Lo que no puede decir es qué manejo laboral le va a dar a esta situación. Y aquí dice, y estos se van a ir, pero con goce de sueldo. Ay, no, espérame, o sea, tú no tienes facultades. Hay personas que me han dicho, oye, pero es que está publicado en el diario oficial. Oye, pero es que lo dictó una autoridad. Oye, es que sí, todo eso es verdad. El tema es que lo dictó una autoridad incompetente. Entonces, así está en el diario oficial de la Federación, así sea un decreto, así haya, no tienes por qué hacerle caso si no quieres hacerle caso en la parte del manejo laboral. Sí le tienes que hacer caso en cuanto a que debes de suspender la relación laboral con esas personas vulnerables. Sin embargo, en este sentido, hay personas que, por ejemplo, han dicho, no, bueno, pero yo no me quiero meter en problemas y además es probable que me demande el trabajador y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí lo que me importa a mí es decirte legalmente qué procede y luego la decisión que tú tomes ya será la que tú quieras tomar, pero en el caso, o sea, lo que regula es la Ley Federal del Trabajo, cómo se debe de manejar. Y si por alguna razón tienes una demanda, ahorita vamos a comentar cuáles son los argumentos que vamos a dar para defendernos, porque simplemente es una autoridad incompetente. Bueno, entonces vamos a ver esas consideraciones por la cual, a pesar de que el decreto del Consejo de Salubridad General se dictó como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, tú lo puedes considerar en el supuesto de contingencia sanitaria. Ahora, esta confusión no crean que fue gratuita, fue casual, fue algo que se les pasó. No, 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 no. Declarado por las mismas autoridades en las sesiones de todos los días a las 7 de la noche, donde nos dan informe de cómo va desarrollándose el tema de la pandemia, ahí abiertamente dijeron que les había llevado mucho tiempo decidir cómo iban a emitir el acuerdo para efecto de la suspensión de las relaciones laborales, porque no querían afectar a los trabajadores en el sentido de que la indemnización fuera de un salario mínimo general máximo, que era lo que correspondía porque se está ante una contingencia sanitaria. Ellos lo que querían era hacer encajar las cosas en caso fortuito, fuerza mayor, para que la indemnización fuera al menos del máximo de un mes de salario el que tuviera el trabajador al momento de la suspensión. Entonces hacen este nombre de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, tratando de encajarlo en otro supuesto. ¿Por qué, aunque se llame emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, te puedes ubicar en el supuesto de contingencia sanitaria? Es por lo siguiente. La Constitución y la Ley General de Salud tienen facultades y medidas, tienen facultades para determinar medidas sanitarias preventivas para la contingencia de la emergencia. Es decir, todo lo que habla la Constitución y la Ley General de Salud en relación a estos temas es, puedes dictar medidas preventivas sanitarias, puedes emitir medidas de contingencia de la emergencia. Entonces, nada más tiene facultades para eso. Y además habla de emergencia, no de contingencia. No tiene facultad para regular aspectos laborales. Tampoco tiene facultad para determinar el origen de la emergencia, ni tampoco dictar contingencia sanitaria. Hay gente que todavía hasta la fecha está esperando que el Consejo de Salubridad General dicte una contingencia sanitaria con ese nombre. Inclusive había amparos donde abogados presentaron exigiendo que se dictara la contingencia sanitaria para poder ubicarse en el supuesto del 42 bis o el 427. Pero si en la Constitución y en la Ley General de Salud estas autoridades no tienen facultades para dictar contingencia sanitaria, ¿cómo la van a dictar? Solamente tienen facultades para dictar emergencia sanitaria. Ahora, si ustedes van nosotros al reglamento sanitario internacional,
y nos rige porque nosotros formamos parte de la OMS y nos tenemos que sujetar a sus lineamientos. Fíjense que estas disposiciones todo el tiempo hablan de emergencia de salud pública, o sea, vuelve a aparecer el tema emergencia, y además que se tienen que tomar medidas de contingencia, es decir, medidas de prevención para afrontar la salud pública. Ahora, si vamos a las definiciones del diccionario de emergencia, contingencia y fuerza mayor, fíjense lo que dice cada una. Dice, una emergencia es una situación de urgente atención. Ok, ya la tengo aquí, la tengo que atender y resolver. En cambio, una contingencia es algo que puede suceder, pero que no ha sucedido y que yo voy a adoptar ciertas medidas de prevención. La fuerza mayor es un evento de la naturaleza o hecho del hombre ajenos a la voluntad y fuera de su control, que es imprevisible o siendo previsible se está imposibilitado para evitarlo. Por ejemplo, lo que ya les comentaba, el incendio. Hay un incendio en mi colonia y se quemó mi empresa. Es algo ajeno a mí. Es algo que yo no puedo prever ni controlar, o aun cuando yo tenga extintores, aun cuando yo tenga a lo mejor mis comisiones mixtas listas para atacar un incendio, a lo mejor tengo todo, pero aún así hay ocasiones en que no lo puedes evitar. Bueno, esto es una fuerza mayor. Entonces aquí, fíjense, aunque la autoridad sanitaria no hubiera dicho que es por una causa de fuerza mayor, pues es una causa de fuerza mayor por su propia naturaleza. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad de la que no tenemos control. Nadie podía prever que iba a aparecer esa enfermedad. Nadie podía prever que fuera tan contagiosa. Y aún ahorita, conociendo la enfermedad, pues tampoco tenemos manera de detenerlo. Es una cosa ajena a nuestra voluntad. Por eso es una causa de fuerza mayor. Entonces, aunque el acuerdo del Consejo de Salubridad General hubiera dicho no, que es por una causa de fuerza mayor, la causa de fuerza mayor se presenta. Volvemos al ejemplo del incendio. Ok, hubo un incendio. Entonces tú vas con la autoridad laboral, le dices, oye, hubo un incendio, estoy en el caso de excepción de suspensión de relación laboral por una causa de fuerza mayor. No te va a decir la autoridad laboral, tráeme una constancia de que es una causa de fuerza mayor. No, te describo los hechos y los hechos te llevan a la conclusión que es una causa de fuerza mayor, ¿sí? No tiene que haber una declaratoria de alguien que es una causa de fuerza mayor. Hasta en tanto la autoridad laboral, valorando los hechos, sí te va a autorizar la suspensión por esa causa de fuerza mayor. Entonces, si se fijan, aquí los conceptos claramente nos dicen qué situación tiene cada una. Por otro lado, ellos dijeron, tuvimos horas y horas pensando y con los mejores asesores y analizando cómo es que íbamos a dictar el acuerdo para hacer encajar el supuesto de suspensión de relación laboral en causa de fuerza mayor y no en contingencia sanitaria. Sin embargo, el fundamento legal que dan para dictar todos los acuerdos, todos los fundamentos legales tienen que ver con tema de emergencia sanitaria, con medidas preventivas que es contener o contingencia, y las facultades del Consejo de Salubridad General, que como insisto, únicamente tiene facultades para dictar emergencia y medidas preventivas de contingencia. Entonces, todo el fundamento legal de la dictada de los acuerdos tiene que ver con el supuesto de la Ley Federal del Trabajo de contingencia sanitaria. Por eso encajamos perfectamente ahí, per se, al esfuerzo de las autoridades de quererlo ubicar en un supuesto que no le corresponde. La otra situación es que, fíjense, tuvimos ya antes una emergencia sanitaria que fue cuando tuvimos el H1N1. Entonces, esto pasó más o menos entre 2009 y 2010. En ese tiempo, las autoridades se dieron cuenta que entre las causales de suspensión de la relación laboral no había nada relativo a los casos de una emergencia o contingencia sanitaria. Entonces fue cuando adicionan a la Ley Federal del Trabajo el artículo 427, fracción 7, que es el que habla de contingencia sanitaria, y el 42 bis, que habla de contingencia sanitaria. Es decir, estos artículos fueron creados
exactamente para un caso como el que estamos viviendo y que se había presentado quizá en una menor medida, pero con el H1N1. Entonces, si tenemos una enfermedad que crea una suspensión de relación laboral. En aquella época no había disposición y a partir de eso se crea una disposición para estos casos. Hoy se vuelve a presentar ese caso, pues por supuesto que entras en ese supuesto y no en los otros que la ocasión anterior los propios legisladores dijeron, pues no tenemos nada contemplado para esto. Es más, si ustedes van a la exposición de motivos de esta reforma, de esta visión, dice a todo el tema hace referencia a la epidemia H1N1. La otra, señores, es que aún con la confusión de, oye, está la causa de fuerza mayor y esta también es una causa de fuerza mayor, entonces ¿en cuál entro? Y volvemos a tener la confusión. Otra razón por la cual se corrobora que podemos entrar en la regla de la contingencia sanitaria es por el hecho de que hay una regla que dice la regla general priva sobre la regla especial. Entonces, sí, la emergencia sanitaria o contingencia sanitaria es una causa de fuerza mayor por su propia naturaleza, Pero de entrada, por ejemplo, podíamos entrar en esa causal, pero como hay una regla especial para cuando la causa de fuerza mayor sea una contingencia o emergencia sanitaria, entonces que tenemos que tomar la regla especial y no la regla general. Esto, señores, lo hemos hecho un montón de veces cuando, por ejemplo, los contadores se encuentran, por ejemplo, con las disposiciones de la ley del IVA de retención, por ejemplo, de retención de parte del IVA. ¿Qué hacen los contadores? Dicen, a ver, si la regla general es 2/3 partes de retención del IVA, ok, sí, pero transporte, no, transporte está al 4%. Si tú vas a hacer retención de IVA, ¿a cuál regla te vas? A la específica, no a la regla general, porque hay una regla específica para transporte. Hay otra regla específica cuando personas morales les pagan a personas físicas. Hay una regla especial para, o sea, entonces, si hay una regla especial, tomas la regla especial y no la general. Si no caes en ninguna de las especiales, entonces tomas la general. Esto es lo mismo aquí. Tomamos la regla especial que es para epidemias, para contingencias o emergencias sanitarias y no tomamos la general que es la de fuerza mayor. Por último, bueno, no por último, porque tenemos todavía más supuestos por los cuales ubicarnos con toda tranquilidad en la de contingencia sanitaria, es que los acuerdos, tanto las de la Secretaría de Salud como la Secretaría de Economía, fíjense lo que dicen. Estos acuerdos estarán vigentes hasta en tanto se declare terminada la contingencia que la originó. Y entonces sí se veían como aquí hay un reconocimiento en el propio decreto que se trata de una contingencia sanitaria. Por otro lado, insisto, los que están esperando que se dicte así, con todas sus letras, contingencia, pues se quedarían esperando, porque ni en la Constitución, ni en el Consejo de Salubridad General, ni en el Reglamento Internacional hay facultades para dictar contingencia sanitaria, sino emergencia sanitaria. Realmente aquí lo que pasó es que el legislador, a la hora de hacer estas adiciones a la Ley Federal del Trabajo, no se fijó en los términos y debió haber puesto emergencia sanitaria. Pero aun cuando puso contingencia, todo hace referencia a la emergencia sanitaria. Hay otra regla en derecho que decimos, no puedes atender literalmente la ley, tienes que interpretarla de manera armónica. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuéramos a la literalidad de la ley, tendríamos que decir, caray, pues entonces nunca se va a dar el supuesto de contingencia sanitaria de la que habla la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna autoridad que esté facultada para emitirla. Ay, no te preocupes, porque de una interpretación armónica puedes darte cuenta que se refiere a una pandemia, que la va a dictar el Consejo de Salubridad General, que tiene que ver como parte de las acciones preventivas, la suspensión de la relación laboral. Entonces interpretas armónicamente y por supuesto que aunque haya una palabra diferente, se refiere a ese supuesto de suspensión. Por último, y vamos a dejar esta parte que es como la más compleja de comprender a lo mejor, para luego empezar ya en lo práctico, cómo lo manejo,
es que hay una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Emergencia y Recuperación Económica derivada de caso fortuito, fuerza mayor o contingencia sanitaria. O sea, se está previendo crear una ley que se diga qué es lo que se va a hacer en casos como esto, porque en esto que hemos tenido es algo que no había pasado en los últimos 100 años, así a nivel tan magno como los que tenemos. Entonces, de repente no hay muchas cosas que están reguladas y ahora están tratando de hacer una ley que regule qué hacer en estos casos. Y fíjense cómo en esa iniciativa de ley que todavía no está aprobada, habla de caso fortuito, fuerza mayor o contingencia sanitaria. Es decir, siempre se va a dar un tratamiento especial al tema de una cuestión de carácter sanitario. Entonces, hasta ahí eso. Pero entonces, hasta aquí, conclusión, jóvenes, no ha lugar a la controversia. Ustedes pueden claramente ubicarse en el supuesto de contingencia sanitaria a la que habla la Ley Federal del Trabajo y en función de eso no avisar al tribunal, no esperar la calificación de las autoridades laborales y pagar hasta máximo un mes de indemnización de salario mínimo general. Ahora, si aún así ustedes dicen, no, pero a mí me da miedo, tengo temor, ¿qué tal? Mejor me sujeto a lo que ellos quisieron lograr, perfecto, lo puedes hacer. Y decir, bueno, me voy a ubicar en la que la autoridad federal quiso que me ubicara, me voy a poner en la de causa de fuerza mayor y entonces voy a ir a avisar al tribunal, el tribunal me la va a calificar y después de eso voy a pagar la indemnización de máximo un mes del salario que tenga el trabajador. Lo puedes hacer. Ahora, aquí el tema es, ok, ya elegí una opción o la otra. O también, señores, cualquiera de las otras causas de suspensión que ya les mencioné, porque si se acuerdan, también es motivo para suspender la relación laboral falta de materia prima por causa no imputable al patrón, que puede ser, por ejemplo, oye, yo tenía una materia prima y con motivo de la pandemia se suspendieron las importaciones de ese producto por mi país. ¿Es tu culpa? No, no es tu culpa. Bueno, pues tienes otra causal de suspensión de relación laboral. Entonces, hay varios supuestos. Entonces, ya que ustedes elijan en cuál supuesto consideran que se ubica su empresa, entonces van a adoptar una decisión de suspender la relación laboral, pagar hasta máximo de un mes de indemnización, ya sea de salario mínimo general o de salario general, y a partir de ese momento queda suspendida la relación laboral. Ok, ya pagué la indemnización, y ahora, ¿qué efecto fiscal le doy a ese pago? Bueno, aquí está trabajador, tu indemnización de un mes, ya sea de salario mínimo general o de salario normal. Esta indemnización que le pago al trabajador está grabada para efectos de impuesto sobre la renta. Bueno, nuestro criterio es que no está grabada y nos lo sustentamos en el artículo 93, fracción 13. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y dice, en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Entonces, aunque ahorita la separación es temporal, pero finalmente es una separación, entro en este supuesto para no pagar, para no estar grabada para efecto de impuestos sobre la renta. Aquí en este caso, quiero comentarles que hay colegas que opinan que sí debe estar grabada y lo fundamentan en lo que dice el artículo 94 de la misma ley. La verdad es que hemos sometido nuestro criterio a varios análisis, a varios tamices y seguimos considerando que no está grabada para efecto de impuestos sobre la renta. Aquí les pongo una tesis es un resumen de una sentencia que se ha dictado por tribunales y que de alguna manera con los que el criterio que se sostiene aquí consideramos que refuerza nuestro criterio de que no está grabado para impuestos sobre la renta. Entonces, pago la indemnización y no lo pongo grabado para impuestos sobre la renta. Aquí el otro tema, ok, ya lo pagué. Esto, para efectos de seguro social, ¿forma parte del salario base de cotización? Pues no, porque nosotros consideramos que no, porque no es un importe que se reciba como contraprestación del trabajo. O sea, el salario base de cotización se integra por todas aquellas cantidades que tú le pagas al trabajador por su trabajo, pero en este caso no es por su trabajo, se lo estás pagando por una suspensión de la relación laboral.
Y aquí en sus láminas viene el fundamento legal para sostener ese criterio. Ok, a ver, ya pagué la indemnización, ya no voy a pagar salarios porque está suspendida la relación laboral. Ya nos dijiste que no lo vamos a grabar para ISR, que no va a formar parte del salario base de cotización para efectos de seguro social. Pero ahora, ¿qué hago con el pago de cuotas al seguro social? ¿Debo pagar las cuotas obrero-patronales o no? Fíjense que aquí otro descubrimiento, o sea, a la hora que estábamos investigando este tema, pues nos dimos cuenta que la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit no contemplan el supuesto de qué hacer cuando haya una suspensión de la relación laboral. Yo creo que a partir de esto que estamos viviendo y que estamos encontrando todas estas lagunas, tendrán que hacerse muchas adiciones a las leyes para contemplar este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, no está contemplado qué hacer, pero vamos entonces a determinar con base en lo que sí hay, si debemos pagar o no cuotas obrero-patronales. Y aquí, ¿cómo es? Dice, la ley del Seguro Social no contempla, les decía, el caso de la suspensión de la relación laboral, pero la obligación de las cuotas obrero-patronales, ¿cómo se calculan? Con base en el salario base de cotización. Por lo tanto, es sobre el salario base de cotización. Si la relación está suspendida y no estoy pagando salarios, entonces no tengo base para el cálculo de cuotas obrero-patronales. Esta misma circunstancia se presenta para aportaciones y amortizaciones del Infonavit y para el impuesto estatal sobre nóminas, porque en esas tres disposiciones legales nos dicen, a ver, ¿cuánto le pagaste al trabajador por salario? Tanto. Ok, le vas a agregar, por ejemplo, aguinaldo, vacaciones, ciertas prestaciones, cada una de estas disposiciones, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit y las leyes estatales del impuesto sobre nómina, te dicen qué vas a incluir en el salario base de cotización y luego sobre eso aplicas porcentajes y ese es tu pago, el importe que vas a pagar. Si no hay pago de salarios, pues simple y sencillamente no tienes base para el pago de cuotas obrero-patronales, por lo cual no estás obligado al pago de cuotas obrero-patronales. Aquí les pongo una tesis también. Esta es de carácter laboral y se refiere a un caso de huelga. Sin embargo, es perfectamente aplicable al caso de la contingencia o la causa de fuerza mayor porque habla de la suspensión de las relaciones laborales y textualmente dice que pues, si no hay pago de salarios, pues no hay pago de cuotas obrero-patronales. Ahora, aquí tenemos una problemática práctica. Ok, ya vi lo que dice la ley, ya entendí el tema, no la debo de pagar. Pero resulta que si tú vas al SUA o al programa que esté vigente para el pago de cuotas obrero-patronales, el sistema no te permite poner más que inasistencias, que es diferente a suspensión de relación laboral por contingencia o causa de fuerza mayor, más que de 7 días. Y aparte, por otro lado, o sea, aparte que el sistema no te lo va a permitir, la otra es que el Seguro Social, el Infonavit, van a emitir sus cédulas de liquidación como cada mes y te van a decir que tienes que pagar. Entonces, en este caso, lo único que tienes que hacer es esperar a que te llegue la liquidación del seguro, a que te llegue la liquidación del Infonavit y una vez que te llegue, de inmediato, ver con tu abogado fiscalista para que presente ya sea un recurso de inconformidad o una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal. Ahí vamos a tener que demostrar que no pagamos salarios, que teníamos suspendida la relación laboral y que por lo tanto no debemos ese dinero y seguramente obtendremos una sentencia favorable, pero va a tener que ser en tribunales o ante el propio Seguro Social en el recurso de inconformidad, porque de manera natural estas autoridades van a emitir sus cédulas de liquidación. Exactamente lo mismo pasa con el impuesto sobre nómina. Les van a emitir la liquidación y entonces ustedes pueden ir al litigio y obtener esta sentencia para que les digan que no tienen que pagar. Ahora, la otra es, les decía, la ley del Seguro Social no contempla suspensión de relación laboral, pero sí ausencias del trabajador. Y lo que dispone es, mira, hasta 8 días que falta el trabajador, que sean, no importa si son consecutivos o interrumpidos, solo se pagará el seguro de enfermedades y maternidad en los primeros días.
pero una vez pasados estos 8 días, entonces el resto ya, que el patrón queda liberado del pago de cuotas obrero-patronales, pero dice que está condicionado a que el patrón dé de baja al trabajador. Aquí algunas personas decían, bueno, pues lo que podemos hacer es, como no está considerado la suspensión de la relación laboral, pues vamos a suspender, vamos a aplicar lo que dice la ley para efecto de ausentismo. Yo no recomiendo eso porque en este caso, primera, los primeros días tienen que pagar el seguro por las cuotas de enfermedades y maternidad. Y por otro lado, porque existe la condicionante de que den de baja al trabajador. Entonces, no es conveniente que den de baja al trabajador porque la relación está suspendida y por otro lado, porque estamos en un tema de contingencia o emergencia sanitaria, como le quieran llamar, y el trabajador altamente probable que requiera los servicios de salud. No solamente por esa enfermedad, por cualquier otra, pero el tema es que obviamente va a requerir de los servicios de salud. Bueno, entonces aquí, por eso les decía que no vamos a aplicar esto. Por otro lado, vamos a pensar que ustedes den de baja al trabajador. El trabajador, si antes de que lo dieran de baja tuvo por lo menos 8 semanas cotizando, el Seguro Social le va a respetar tener atención médica por otras 8 semanas. Sin embargo, estas 8 semanas no son suficientes porque ustedes saben que estamos frente a una enfermedad que una vez que te contagias, tiene 15 días de incubación y luego te empiezas a sentir mal, pero tiene una evolución que puede durar 2 o 3 semanas, etcétera. Y aparte no sabes si te vas a contagiar exactamente un día después de que te dieron de baja para ver si te alcanzan las 8 semanas. Puede ser que tengas 8 semanas posteriores a tu baja y apenas te infectaste y ya te vas a quedar sin atención médica. Entonces, aquí también es importante decir que el propio artículo 109 que contempla cuántas semanas vas a tener vigentes de atención médica una vez que te den de baja, dice que el Ejecutivo Federal tiene facultades para solicitar al Consejo Técnico del Seguro Social que se amplíe el periodo de conservación de derechos. Es decir, que en lugar de 8 semanas, diga, ¿sabes qué? Ahora va a ser una vigencia de derechos por 3 meses o 4 meses. Y en ese tiempo está obligado el Ejecutivo Federal a pagar las cuotas al Seguro Social para que pueda dar atención médica a sus trabajadores. Sin embargo, desafortunadamente, el Ejecutivo Federal no solicitó al Consejo Técnico que se extendieran, lo cual hubiera sido súper maravilloso y súper benéfico para los trabajadores que, por ejemplo, terminó su relación laboral y que se quedaron sin empleo. Entonces, nada más tuvieron 8 semanas de vigencia de derechos y no se las extendieron, pudiendo haberlo hecho. Es una pena que no se haya ejercido este artículo. Bien, pero entonces, les decía, entonces aquí en conclusión lo que vamos a hacer es que determinamos en qué supuesto nos ubicamos, pagamos la indemnización correspondiente, no la grabamos para ISR, no la sumamos a la salario base de cotización para IMSS y no pagamos cuotas obrero-patronales al Seguro Social, no pagamos amortizaciones y ¿cómo se llama? Amortizaciones y aportaciones al Infonavit, y no pagamos el impuesto sobre nómina que varía de estado a estado, 2%, 3%, 2.5%, etcétera. Entonces, no lo pagamos. Ahora, ¿por qué no pagamos tampoco aportaciones a créditos? Pues porque si no estamos pagando salario, ¿de dónde le descontamos al trabajador la aportación a su crédito de Infonavit? Ahora, aquí, ya sea que elijas un criterio u otro, el tema es que no siempre la suspensión de la relación laboral resuelve tu problema, porque inicialmente habíamos dicho, bueno, es un mes, ok, bueno, pues si fuera un mes, a lo mejor nos funciona la suspensión de la relación laboral o etcétera, ya nos ubicamos en uno de los supuestos y actuamos con todo lo que les he dicho. El tema es que no resuelve el problema de fondo porque tenemos empresas que no tienen actividades, es decir, patrones sin ingresos, trabajadores sin ingresos. Aquí en realidad tenemos que ubicarnos en un supuesto donde no hay ganadores o perdedores. En esta circunstancia todos estamos perdiendo. Y por otro lado, el patrón
lejos de como se le dibuja, de decir, el patrón va a querer aprovechar para... No, no va a querer aprovechar nada. El patrón está, no duerme, no sabe qué hacer, está preocupado por su gente, por su equipo, quiere conservar al equipo que ya tiene capacitado, que ya sabe cómo manejar la empresa, para que una vez que reanude actividades tenga su equipo completo y pueda seguir operando. El trabajador también quiere conservar su empleo, quiere tener un ingreso durante todo este tiempo, aunque sea menor, pero que le permita seguir subsistiendo. Entonces, a veces el tema de la suspensión de la relación laboral no nos resuelve esta situación o no nos sentimos cómodos. Entonces decimos, bueno, ¿qué otras opciones tenemos para resolver esta situación, no? Entonces, aquí otra alternativa que tenemos es celebrar convenios con los trabajadores. Ya hablamos, por ejemplo, de la suspensión de la relación laboral, que es todo lo que acabo de explicar, pero también podemos optar por modificar las condiciones de trabajo. O sea, ¿sabes qué? Yo te pagaba 50,000 y trabajabas 48 horas y venías a trabajar a la empresa y además tenías auto y tenías póliza de gastos médicos. Ok, hoy nos sentamos, hacemos un convenio modificatorio y decimos, ¿sabes qué? Durante la pandemia, lo que dure, no sé cuánto vaya a durar, no te voy a pagar 50, te voy a pagar 25, no te voy a dar el auto y gasolina, no te voy a, o sea, X, no sé. Entonces, los dos hacemos un esfuerzo porque yo te voy a seguir pagando una parte, vas a seguir teniendo seguro social, o sea, vamos a continuar la relación laboral, pero vamos a modificar, oye, ¿sabes qué? Tú sí puedes trabajar en tu casa, entonces vamos a modificar que no vas a venir a la oficina, pero vas a hacer home office, no sé. Cada trabajo, cada fuente de empleo va a tener que modificar y aparte no es que tengamos que hacer un mismo contrato modificatorio para toda la empresa. No es lo mismo las personas que sí pueden seguir laborando en su casa, otras que definitivamente por la naturaleza de su actividad no lo pueden hacer. El tema es que se sienten con sus trabajadores, lleguen a acuerdos que sean convenientes para ambos, apoyándose mutuamente en una situación que no es culpa del patrón ni es culpa del trabajador, que a todos nos interesa mantener esa fuente de trabajo viva y aguantar esta circunstancia en lo que salimos adelante. Entonces, a ambas partes yo les pediría que tuvieran mucha disposición de llegar a acuerdos. Estos acuerdos se hacen por escrito, se firman y tienen todo el efecto legal. Ahora, si hacemos una modificación, por ejemplo, de salario y cambiamos de 50 a 25,000, por supuesto que pueden ir a hacer la modificación de salario al Seguro Social sin ningún problema. Algunas personas me dicen, pero es que si llega el Seguro Social y me hace una auditoría, pues que te la haga. Tú tienes tu convenio modificatorio, es completamente legal. La otra es, ok, hay este trabajador que aun cuando reanudamos actividades, ya no va a ser posible continuar con su trabajo o simplemente, sabes que yo espero o por lo que estoy mirando, mi empresa no va a aguantar 3, 4 o 6 meses sin trabajar y pagar, aunque sea la mitad de los salarios, no. Entonces, sí me veo en la necesidad de terminar la relación laboral. Ok, pues entonces tendrás que hacer terminación de relación laboral y pagar las indemnizaciones correspondientes. Ahora, hay un boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, está dictado desde el 6 de abril, y ahí informa que establecerá todo lo necesario para la celebración de los convenios respectivos. Inclusive, aquí está el comunicado, es del 6 de abril del 2020 y dice, está invitando a hacer de hecho convenios con los trabajadores, dice que pese a que no van a estar activos, sí van a estar recibiendo todo el tema de convenios, ¿verdad? De modificación de relaciones de trabajo. Ahora, ¿qué soporta legalmente esta modificación de la relación de trabajo? El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que dice, puedes llegar a acuerdos por escrito, cambiando las condiciones de la relación de trabajo, pero dice, siempre y cuando, ¿cuál es el límite para modificar la relación de trabajo? El límite es que no toques derechos mínimos de los trabajadores. ¿Cuáles son derechos mínimos? Pues no puedes pactar que le vas a pagar menos del mínimo. O sea, sí puedes bajar de 50 a 25, pero no puedes bajar a que le vas a pagar menos del mínimo. No, tienes que respetar el mínimo.
No puedes, por ejemplo, establecer en las condiciones modificatorias que va a trabajar más de 8 horas al día, no, porque es la jornada máxima. No puedes decir que va a renunciar, por ejemplo, a aguinaldo, vacaciones, etcétera, en la parte que le toque. No, eso no puedes renunciar. Pero, por ejemplo, si tenías pactado un aguinaldo de 30 días, sí puedes cambiar y modificar a que sea el tope máximo, que es de 15. Lo que no vas a poder es bajarlo de 15, que es lo que establece como mínimo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, puedes modificar hasta el máximo, que respetes todas las condiciones mínimas, tanto de la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. Inclusive, ese convenio no tienes que llevarlo a ratificar ante las autoridades laborales ni nada. Lo celebras, lo firmas, de preferencia te considero que debes tener 2 testigos que firmen, etcétera. Y bueno, lo documentas y lo llevas para adelante con todas sus consecuencias y no vas a tener ningún problema. Aquí tenemos otra tesis relativa precisamente a modificación de relaciones y que dice que es perfectamente válido que modifiques las condiciones de trabajo siempre y cuando no quites derechos mínimos de los trabajadores. Y en ese sentido, fíjense, el 16 de julio ya reanudó actividades las juntas federales de conciliación y arbitraje, y además aquí ellos hacen en una nota de prensa referencia a que durante el tiempo que estuvo cerrada, por decir, las actividades de las juntas, pese a eso, como les decía, estuvieron abiertas y celebraron prácticamente 12,000 convenios entre patrón y trabajadores individuales, pero también 405 convenios colectivos. O sea, sí se admitieron, se validaron y ningún problema. Los que quisieron llevarlos a las autoridades los llevaron y los ratificaron y quedó todo legalmente hecho. La otra es que en este sentido se reanudan, aparte de que se reanudaron ya las actividades, el otro es que se establecieron herramientas tecnológicas de las cuales puedes hacer uso. Ya hay buzón de información y citas, es decir, ya haces una cita para ir a celebrar un convenio o una terminación o lo que sea. Y también hay videoconciliaciones. Aquí les puse la página para las citas y los teléfonos a los cuales pueden llamar y la nota de prensa donde viene toda la información al respecto. Entonces, ni siquiera para llegar a estos acuerdos, para pedir las citas, para hacer todo esto, van a exponerse a hacer filas, a ir a oficinas y etcétera. Lo pueden hacer con estas nuevas herramientas tecnológicas. Bien, vamos muy bien, vamos en tiempo y vamos a hablar de otros tópicos que considero que son muy importantes para enfrentar todo este tema de la pandemia, con todos los efectos que tiene nuestra empresa. Otra es, ok, los contratos. Yo celebré contratos, no solamente de carácter laboral, celebré contratos, por ejemplo, con los arrendadores de mi local, de mis oficinas, de la planta donde produzco, etcétera. Celebré contratos con clientes, celebré contratos con proveedores, celebré contratos múltiples. Entonces, en este caso, ya resolví a lo mejor el tema laboral con todo lo que acabamos de platicar, pero ahora el tema es, oye, pues tengo que pagar la renta y está suspendida, mi actividad es no esencial y no voy a poder continuar operando y tengo que pagar la renta. Oye, contraté un crédito bancario y resulta de que pues sí, yo estaba confiando en pagar porque tenía un flujo de efectivo con mis ventas, pero en este momento no tengo ventas y sí tengo gasto. ¿Qué voy a hacer? Oye, celebré un contrato con un cliente de que le iba a entregar tal producto, tales fechas, y que si no entregaba a tiempo voy a tener ciertas penalizaciones, o en el crédito bancario voy a pagar intereses, o si no pago la renta, aparte de la deuda de la renta, voy a pagar penalizaciones e intereses, etcétera. Ok, ¿qué hago? Ah, bueno, pues aquí vamos a hablar de algunas cosas que puedes hacer porque hay una causa de fuerza mayor que te impide cumplir, ya sea parcial o totalmente, con esa obligación. Entonces, aquí te ofrezco algunas modalidades bajo las cuales puedes interpelar o llamar a tu contraparte. Contraparte no en el sentido de que te estés peleando, simplemente es la otra parte del contrato, ya sea tu arrendador, ya sea tu banco, ya sea tu cliente, ya sea tu proveedor, y lo vas a llamar para decirle,
tenemos que hacer algo y llegar a un convenio porque tengo esta situación que se presentó y que nadie esperaba. Obviamente lo mejor es sentarte así como lo hacemos, de llamarle al cliente, llamarle al proveedor, llamarle a tu arrendador y decirle, oye, estamos en esta situación que además es conocida por todos, vamos a sentarnos a negociar y tratar de llegar a un acuerdo, y se hace un contrato modificatorio de las condiciones que hayan acordado con estas circunstancias. Pero algunas personas me han dicho, no, pues sabes que yo ya le hablé a mi arrendador y me dijo pues que con la pena que pues él no va a hacer nada y que él no va a bajarme la renta ni me va a apoyar de ninguna manera. No, señores, es que no es opcional. O sea, en este caso es una causa de fuerza mayor, además declarada por el Consejo de Salubridad General, que si bien no era necesario que textualmente el acuerdo dijera causa de fuerza mayor, porque ya les expliqué que un caso fortuito o fuerza mayor se da por sus propias características, independientemente de que se declare o no oficialmente, el tema es que además fue declarada, entonces tenemos un documento que habla de una causa de fuerza mayor. Entonces, en este sentido, vamos a pensar que ustedes se acercan con su cliente, con su proveedor, con su arrendador, lo que sea, y no se presta una negociación. Bueno, lo pueden hacer por diferentes vías y son las que les estoy poniendo en esta lámina. Una es diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notificación de posible incumplimiento. Es decir, voy a acudir a un juez, ya sea en materia civil, mercantil, etcétera, depende del tipo de contrato. Ahí se van a asistir de un abogado de la especialidad y por conducto del juez le van a hacer notificar que tienen una causa de fuerza mayor que les impide cumplir con ese contrato de manera parcial o total, y para que se sienten a negociar y bueno, lleguen a un acuerdo al respecto. Y el incumplimiento, al tener como origen una causa de fuerza mayor, no da lugar a que se paguen las penalizaciones, los intereses moratorios, etcétera, etcétera. O sea, que no haya consecuencias de esa magnitud. Por supuesto que eso no significa que por ejemplo, si tengo un crédito, que, bueno, como una causa de fuerza mayor, ya, por eso ya no te voy a pagar y va a estar todo bien. No, la deuda está, pero no va a dar lugar a las penalizaciones que pudieran haberse pactado. Ahora, no te preocupes si tu contrato dice o no, porque hay algunos contratos y la mayoría, la verdad es que siempre ponemos esa cláusula que dice, excepto que haya un caso fortuito o una fuerza mayor. Pero si tu contrato no lo dice, no importa, porque las propias disposiciones legales establecen esa situación de una eventualidad de caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, no lo quieres hacer vía el juzgado, también puedes acudir a un notario y al notario decirle, por favor, haz una interpelación y notifica al arrendador, al banco, a quien sea, esta situación que tenemos. También pueden acudir a una mediación privada o en vía jurisdiccional. O sea, hay mediadores profesionales para tratar de ayudar a las partes a llegar a acuerdos. Entonces pueden pedirle a un mediador privado, contratan sus servicios y este se va a encargar de llamar a la otra parte y de tratar de llegar a acuerdos con ustedes. O la otra es en la vía jurisdiccional. La otra es, de plano, una demanda sobre modificación o extinción del contrato. O sea, sí tengo este contrato y voy a demandar que se extinga porque ya no te voy a poder cumplir, ni pasando la pandemia. O además, por ejemplo, me comprometí a entregar algo que te servía hoy, pero que pasada la pandemia ya no te interesa, pues, entonces aquí no tiene caso que modifiquemos el contrato, mejor lo extinguimos y vamos a ver en qué término lo extinguimos. Entonces, puedes demandar en qué vía, pues depende de qué tipo de contrato, si es civil, si es mercantil o de qué tipo, ¿no? Entonces, todas estas opciones tienen para hacer sentar a la otra parte y llegar a acuerdos y quitarse todas esas penalizaciones y tratar en la medida de lo posible, ya sea de cumplir parcialmente o de salir lo menos afectadas ambas partes, porque ambas están afectadas, ninguna lo pensó, ninguna lo planeó, no es culpa de nadie, simplemente estamos enfrentando una circunstancia y cómo la resolvemos. Hay otra, casi con esto prácticamente termino para luego dar lugar a preguntas y respuestas. Ya vimos lo que es la suspensión de la relación laboral, que se reanudará cuando nos lo digan las autoridades, de acuerdo al giro y a las condiciones de la empresa.
puede ser que no suspenda la relación laboral, pero modifico la relación laboral y me espero con una situación temporal en lo que reanudamos o termino la relación laboral, etcétera. Las opciones que ya les he comentado, pero también puede ser que ya sea porque mi empresa ya andaba mal y de por sí ya estábamos caminando medio chuequito y ahorita esta situación viene y termina de golpear la situación y decimos, no, no hay manera. O sea, no es que no quiera yo defender a mi trabajador, darle la oportunidad, que lleguemos a un acuerdo, es que no tengo, o sea, si no tenía, ya estaba con problemas financieros desde antes y esto vino a dar al traste, pues ya no tengo manera de sostener esta empresa. La otra es, tampoco los puedo liquidar porque pues no tengo liquidez, no tengo dinero para liquidar, para pagar las indemnizaciones. Oye, mi negocio iba empezando, entonces no estaba fuerte y no tengo manera de modificar, no tengo manera de nada. Ok, entonces ya lo que necesito es cerrar. O sabes que mi producto, pues con motivo de la pandemia, después de que desaparezca la pandemia, a nadie le va a interesar. Este mercado desapareció, no sé. Entonces en esas circunstancias decimos, híjole, ahora entonces, ¿qué hago? ¿Cómo cierro mi empresa? Eh, hay gente que dice, no, no, yo ya estoy en quiebra. Bueno, podrás estar en quiebra técnica, o sea, no tienes dinero, tienes muchas deudas, no hay manera de pagar ni a proveedores, ni a trabajadores, ni al arrendatario, ni a los créditos, ni nada. Ya no tienes manera de continuar el negocio, ni aún cuando se reanuden actividades, etcétera. Entonces, ahí dices, bueno, ¿y cómo hago? No, no, no es bajar la cortina y me desaparezco y ya. Eso sería incurrir en muchísimos delitos y en muchísimas responsabilidades. Así no se cierra un negocio. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar? Pues hay que creen que hay una ley especial para este tipo de situaciones y es la ley del concurso mercantil. El nombre no le hagan mucho caso porque generalmente cuando hablamos de concurso mercantil hablamos, pues no sé, sentimos que estamos hablando de licitaciones o de alguna rifa o de que estoy participando para algo. No, aquí básicamente, aunque así se llama la ley, a lo que se refiere es a lo que antes denominábamos la ley de quiebras y suspensión de pagos. Es una ley que está creada y dispuesta para las empresas que se encuentren en estos supuestos que ya les he platicado. Oye, tengo que cerrar, no tengo, tengo bienes, tengo algunas cuentas por cobrar, pero aun cuando los venda, aun cuando los cobre, no alcanza para pagar todo lo que hay que pagar, necesito cerrar, ¿qué hago? Entonces, bueno, esta ley de concurso mercantil nos da todo el procedimiento que debemos seguir ante un juez para ir y llevar nuestro caso y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta situación, tengo un alto endeudamiento, no tengo para pagar. Y esta ley lo que prevé son 2 etapas. La primera es, si tú crees que tu empresa todavía pudiera subsistir, pero solamente llegando a acuerdos temporales con tus acreedores, llámese trabajadores, llámese, ¿cómo se llama? Deudos mercantiles, ya sea, o sea, que tú puedas, que tú digas, creo que puedo seguir, pero si en este momento llego a acuerdos con todos mis acreedores, entonces esta ley contempla una primera etapa de conciliación. Y lo que va a tratar es de llegar a acuerdos con todos para establecer una situación temporal y que puedas continuar operando y tratar de salvar la fuente de empleo. Pero si esto ya no es posible y dices definitivamente no hay manera, entonces ya hay una segunda etapa que ya se llama quiebra. Es decir, van a designar, el Instituto Federal de Concursos Mercantiles va a designar a especialistas, primero para que validen si tú efectivamente cumples con los requisitos para entrar en los supuestos que prevé la ley para entrar al concurso mercantil. Si los valida, luego el juez te va a declarar en proceso de concurso mercantil. Luego se va a nombrar otro especialista también por el mismo instituto para que llegue un acuerdo y convenio con todos los acreedores. Y al final se va a, si no se logra rescatar la empresa, entonces va a nombrar otro especialista que es el liquidador, que es el que ya se va a encargar de vender todo lo que hay, de cobrar todo lo que esté pendiente de cobrarse, va a enlistar a todos los acreedores y en función de su nivel de, por ejemplo, no es lo mismo un acreedor que tiene como garantía una hipoteca a un acreedor que nada más tenía una factura firmada, o sea,
hay diferentes categorías de acreedores, hay antigüedad de la deuda, hay muchas situaciones. Entonces, ahí el liquidador se va a encargar pues de rematar los bienes, de cobrar lo que haya que cobrar, etcétera, y de pagar a los acreedores en función de una categoría que se le va a dar a cada uno. Y cuando finalmente se acaba lo que hay, se paga hasta donde alcanzó, porque no alcanzaba para todos ni por el total. Entonces ya se declara la empresa totalmente quebrada, cerrada, y ahora sí ya puedes dar de baja, por ejemplo, tu RFC, si es que es una persona moral, y bueno, cerrar tu empresa, pero de manera legal. Entonces, y por cierto, el viernes tenemos una plática también en la Semana de la Cultura Laboral, el viernes a las 6 de la tarde, donde vamos a explicar únicamente este tema. Entonces, ojalá que si les interesa, pues ahí pueden conocer con más detalle todo lo que es el proceso de concurso mercantil. Bueno, conclusión, tenemos circunstancias nuevas. Esto, insisto, no se había vivido prácticamente en los últimos 100 años. El H1N1 no tiene comparación con lo que estamos viviendo hoy. No hay recetas. Yo sé que les he dado una lluvia de ideas de cosas que pueden hacer, pero obviamente cada caso requiere un análisis muy particular, requiere una atención y requiere tomar decisiones para cada tipo de empresa. Aquí se requiere de una asesoría multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con multidisciplinaria? A que van a requerir de diferentes especialistas, por ejemplo, el abogado laboral, el abogado mercantil, el abogado civil, o sea, van a requerir para que de manera conjunta se armen las estrategias, e inclusive con el abogado fiscalista para que vea los efectos fiscales de cada una de las decisiones que vayan a tomar. Y bueno, en función de estas asesorías, que ustedes puedan tomar decisiones donde puedan resolver la problemática dentro de lo posible, pero sin incurrir en responsabilidades, ya sea como persona física al frente de un negocio, o bien como representantes legales, o bien como socios, o bien como comisarios, depende qué cargo y qué rol jueguen en la empresa. Entonces, aquí necesitan tener una muy buena asesoría y con elementos objetivos tomar decisiones. Obviamente, pues son nuevos paradigmas, y entonces estos nuevos paradigmas nos llevan a nuevas formas de hacer negocios, de adaptarnos a la situación y de salir adelante. Bueno, sé que es difícil para el empresario enfrentar todas estas situaciones, que de repente tenemos un nivel de estrés altísimo, que no dormimos, que estamos realmente muy preocupados por cómo sacar adelante a nuestra gente, que son nuestros trabajadores, y que queremos mantener la relación, y que queremos mantener la empresa, y queremos salir adelante, y nos estamos reinventando, y estamos fabricando productos que nunca habíamos fabricado, estamos dando nuestro servicio bajo modalidades nuevas que nunca se nos habían ocurrido, y estamos dando toda la batalla. Pero lo que quiero decirles hoy les dimos un panorama general y lluvia de ideas, de cosas que pueden hacer para salir adelante, pero hay muchas más. Entonces, pese a que estén preocupados y todo, créanme que hay soluciones, hay leyes para todo, está previsto que las empresas puedan enfrentar situaciones que no esperaban, y entonces en todo caso tenemos elementos legales, herramientas legales, asesores que pueden ayudarlos para que salgan adelante de esta situación. Entonces, sé que la estamos pasando difícil, pero también sé que son muy audaces, que van a saber adaptarse a estos nuevos mercados, a estas nuevas situaciones, y que con una buena asesoría, créanme que esto va a ser anecdótico, y en el futuro van a ver cuánto aprendizaje y cuántas cosas también positivas pueden salir de todas estas circunstancias. Y bueno, cierro con esta frase que a mí me encanta, que dice: muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro. Esta frase es de Churchill y yo creo que nos aplica, y mi reconocimiento a todos los empresarios que ahorita están dando toda la batalla, sacando toda su creatividad, toda su inteligencia y toda su capacidad de adaptación para salir adelante. Es todo un mérito. Los felicito, y por supuesto que me reitero a sus órdenes para en lo que podamos apoyarlos en esta situación. Lo haremos con muchísimo gusto, y espero de entrada que esta
charla que hemos realizado el día de hoy les haya podido ser útil y dar herramientas para salir adelante. Ahí están todos los datos, mi correo, cualquier cosa, y aún así también las preguntas que nos puedan formular en este momento, con gusto las resolvemos. Gracias. Muchas gracias, maestra América. Excelente su participación, como siempre, todos sus conocimientos con los que nos apoya. Voy a dar lectura en este momento a las preguntas que hicieron en el chat, y les pido también que a los que no han cambiado su nombre, aquí en el botón de participantes del Zoom, lo hagan. A los que estén interesados en que se les sea emitida la constancia de participación, ya que del listado que se genere el día de hoy, vamos a hacer el cruce con los que se registraron en el formulario, y los que obviamente que estén registrados aquí son los que recibirán la constancia. Entonces, si aún no han cambiado su nombre, por favor háganlo en su nombre completo y la empresa de la cual están, provienen o están registrados. Entonces voy a dar lectura a las preguntas, y la primera pregunta dice, si está la empresa obligada a pagarle al personal que está ausente por ser vulnerable, y si sí se debe pagar los 30 días que dispuso la autoridad sanitaria. Fue algo de lo que ya platicó, pero para aclararlo un poquito más a este participante. Ok, mira, aquí tenemos que separar dos tipos de trabajadores. Los que no son de alto riesgo y los que son normales, por decirlo de alguna manera. Entonces, si hay suspensión de tu actividad por ser no esencial, tienes que suspender la relación laboral con todos, sean de los de alto riesgo o no. Y en ese caso tienes que elegir si vas a suspender la relación laboral pagando un mes de indemnización de salario mínimo general o un mes de salario normal, de acuerdo a los supuestos que ya explicamos. Ahora, vamos a pensar que tú eres esencial y estás operando, o si no eras no esencial, pero ahorita, por ejemplo, la construcción era no esencial, ahorita ya la volvieron esencial, ya puedes operar, pero resulta que tenías trabajadores que son de alto riesgo. Entonces, estos trabajadores que son de alto riesgo, aun cuando estuvieras operando, no debían de estar laborando. En ese caso, insisto, el Consejo de Salubridad General dijo que tenías que mandarlos a su casa, que no trabajaran y que se les pagara su sueldo normal durante el tiempo que durara la contingencia y hasta que la autoridad dijera que podían regresar. Pero, insisto, esto lo dijo el Consejo de Salubridad General, que no tiene facultades para regular temas laborales. Entonces, en este sentido, puedes adoptar lo que dijo el Consejo de Salubridad General, pese a que no tiene facultades, mandarlo a su casa y pagarle su salario y prestaciones íntegro hasta que se acabe la pandemia. O la otra, puedes, regulándote por la Ley Federal del Trabajo, suspender la relación laboral, pagarle una indemnización y cuando se reanuden las actividades, pues que él regrese, cuando ya pueda regresar. También puedes terminar la relación laboral siempre y cuando pagues finiquito por terminación de relación laboral porque no le estás ya dando el trabajo. Entonces sí tiene derecho a la indemnización. Ahora, ahorita ya se dictaron los lineamientos de cómo van a regresar las personas de alto riesgo, cómo van a regresar al laboral y quiénes sí, quiénes no y bajo qué circunstancias. Este es un documento que les puedo hacer llegar, entonces junto con la presentación lo voy a hacer llegar a Canacintra para que se los haga llegar a sus correos, pero si por alguna razón no les llega, yo les pediría que me escribieran al correo que ya tienen en su pantalla y con mucho gusto les hacemos llegar los lineamientos especiales que se dictaron para las personas de alto riesgo que suspendieron su relación laboral y que ahorita vamos a ver cómo se reintegran y quiénes pueden reintegrarse y quiénes no y bajo qué modalidad. Gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, si los pueden despedir o utilización de sus datos médicos, ¿qué derechos y obligaciones? Ya que muchos ni se cuidan y está el riesgo de contagiar. Fuerza mayor obliga a que a los trabajadores les estén haciendo encuestas de salud. Ok, a ver. Dentro de la Ley Federal del Trabajo se prevé que el trabajador, dentro de sus obligaciones, así se llama en la Ley Federal de Obligaciones de los Trabajadores,
y se establece la obligación de sujetarse a los reglamentos que establezca la empresa dentro del centro de trabajo. Por otro lado, no solamente es las que establece el centro de trabajo de manera caprichosa, es que hay disposiciones que se deben de cumplir porque son los lineamientos dictados por el Consejo de Salubridad General, inclusive por el Seguro Social. Entonces, si tu trabajador no está dispuesto a respetar, porque no cree, porque cree que es porque no cree que exista la enfermedad, porque cree que es un complot, porque cree que lo que sea, esas tendrá sus razones y es libre de pensar lo que él crea conveniente, y de la empresa para afuera podrá hacer lo que él, si él saliendo a la empresa se quiere quitar el cubrebocas, no se quiere lavar las manos, no quiere guardar la sana distancia, quiere ir a fiestas, no lo vas a poder impedir. Pero dentro del centro de trabajo, por supuesto que las tiene que cumplir, y si no, pues es una causa para que le rescindas el contrato sin responsabilidad para el patrón. Espero que haya contestado la pregunta. Gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, si la empresa por la situación no tiene la necesidad de tener operando ciertas áreas, ¿se les puede retirar de la empresa, pero con qué consideraciones? Es que aquí, por ejemplo, depende. Por eso les decía que es muy difícil dar recetas generales porque tenemos que acudir al caso concreto. A ver, ¿eres actividad esencial o no? Segunda, ¿ya te permitieron el regreso? Sí. Otra, los trabajadores que quieres que continúen trabajando, ¿son de alto riesgo o no? Etcétera. Pero vamos a pensar en el supuesto donde tú sí estás operando parcialmente y otra parte de la empresa no puede seguir operando. Entonces aquí, pero eres esencial y estás ya en activo. Si tú ya una cierta área de la empresa no va a operar y ya no requieres esos trabajadores, si tú terminas la relación laboral, sí tienes que pagar una indemnización porque tú lo estás despidiendo. Si es temporal y vas a decir, bueno, esta parte de la empresa temporalmente no va a poder trabajar y tienes una causal de suspensión de cualquiera de las que mencioné, entonces puedes suspender la relación laboral. O la otra, también decíamos, puedes llegar a un convenio con cada uno de los trabajadores y firmarlo, dejarlo por escrito y que durante el tiempo que acordaron, que puede ser un mes, 2, 3, o inclusive puedes poner durante el tiempo que esté vigente la pandemia, ¿no? O puedes poner una fecha específica, puedes modificar las condiciones del contrato y mientras esté firmado y que no afectes derechos mínimos, es perfectamente válido. Entonces, tienes muchas opciones, depende de qué circunstancia sea. Gracias. La siguiente pregunta dice, cuando en una escuela el personal administrativo no desempeña por la situación funciones de atención al público, ¿se puede cambiar de funciones? ¿Se puede cambiar de qué, perdón? De funciones. Funciones. O sea, que hagan otras actividades debido a que se tiene un contrato donde especifica funciones y por la situación no es posible que las desempeñen. Ok, ahí yo lo que te recomendaría es simplemente que sí hagas un convenio donde por las circunstancias le vas a modificar las funciones. Si tienes ahora sí que todos los elementos para respaldar y simplemente hasta lo estás protegiendo. O sea, ¿sabes qué? Es que tú estabas en mostrador, en ventas al público, pues obviamente no puedes desempeñar esa tarea. Entonces, pero mientras te puedo poner a hacer otra y continuamos la relación laboral. Bueno, pues entonces hagamos un convenio modificatorio y cambiamos las actividades que vas a desarrollar. Sí, por supuesto. Inclusive puedes cambiar el lugar de trabajo. Por ejemplo, lo vas a hacer, pero vas a hacerlo en tu casa. Entonces, fíjense, aquí hay otra cosa. La Ley Federal del Trabajo no tiene contemplado y regulado al home office, a lo que hemos denominado home office con el término extranjero, que es trabajo en casa. Está contemplado en la Ley Federal del Trabajo el trabajo a distancia, pero si ustedes leen, ese trabajo a distancia no se sujeta a lo que es trabajo desde casa, es diferente. Se tienen que cumplir inclusive varios requisitos para que tengas trabajo a distancia, pero no es lo que aplica para home office. Pero aquí lo que tenemos que hacer es un convenio donde hagas la modificación a que va a trabajar en su casa por las circunstancias
va a ser perfectamente válido porque además lo vas a celebrar de común acuerdo y porque además las circunstancias lo ameritan. Y tampoco hay una, o sea, si bien no está regulado por la Ley Federal del Trabajo, lo que impera es la voluntad de las partes. Entonces, si ambos están de acuerdo, adelante, se puede llevar a cabo y va a ser perfectamente válido. Y será otra de las reformas que se tendrán que hacer. De hecho, ahorita ya hay varias iniciativas de ley en las cuales se está proponiendo ya regular esta forma de trabajo, que además no va a ser temporal, sino que muchos que ya se fueron hoy a home office no van a regresar porque encontraron muchos beneficios de esta modalidad y ya habiéndola aprendido e implementado, muchos trabajadores no van a regresar a trabajar a las oficinas como lo venían haciendo. Gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, ¿puede el patrón pagar un sueldo menor al trabajador porque no hay ingresos suficientes? ¿Sería igual con un convenio? Con un convenio y siempre y cuando no sea menor al salario mínimo general. Muy bien, excelente. Dice, el arrendatario también debe pagar al SAT y de esto vive. Está pesado porque el arrendador tampoco tiene otro ingreso. También considera el arrendador. Gracias. No sé si haya alguna especificación acerca de para los arrendatarios. Bueno, por ejemplo, si yo estoy arrendando oficinas o casas o lo que sea y llego a un acuerdo con mi inquilino, por supuesto que vamos a hacer un contrato de modificación del que teníamos inicialmente. Vamos a modificar, por ejemplo, el importe de la renta o inclusive hay quienes han dicho 3 meses no me pagas renta, ¿eh? O sea, no es solamente reducirlo, es que a veces puedes decir 3 meses no se va a pagar renta y el arrendador paga sus impuestos en función de los ingresos que tiene. Entonces, como no va a recibir ingresos, si no va a pagar la renta durante 3 meses o si redujo el importe de la renta, pues va a reducir el importe de su impuesto. Muy bien. Dice, soy trabajadora, no me están pagando, pero tengo crédito Infonavit. No soy actividad esencial. Fui al Infonavit y me dicen que para hacer una prórroga tengo que tener la baja del IMSS. Ok, mira, a ver, o sea, es que si tú estás en una empresa que es actividad esencial, que debería de estar operando y debería de estarte pagando, es ilegal que simplemente no te esté pagando, eso no está contestado, no es correcto, o sea, no es legal. Entonces, realmente sí, ahí la única situación es hablar con tu patrón o inclusive, pues si fuera necesario presentar una demanda en el sentido de que obviamente tú tienes una relación de trabajo y mientras no se suspenda, no se convenga modificar el salario, no, o sea, se haga cualquiera de las cosas que hemos mencionado el día de hoy, pues simplemente dejar de pagarte y ya, sí es ilegal, o sea, no es lo que procede. Y miren, para los que tengan dudas, qué bueno que me diste oportunidad con esta pregunta, porque mañana vamos a tener también a la misma hora, a las 6 de la tarde, otro curso aquí mismo en la plataforma de la Semana de la Cultura Laboral, que vamos a hablar sobre todos los beneficios o cuestiones legales que puedes aprovechar durante el COVID en lo que es Seguro Social, Fonacot, Infonavit, etcétera, porque sí hay programas del Infonavit, del Fonacot, de los bancos, del propio, o sea, hay muchas cosas que puedes aprovechar y le llamamos a esta ponencia beneficios fiscales de COVID, pero no solamente son de carácter fiscal, en realidad ampliamos el tipo de beneficios, por ejemplo, si se te muere un familiar, que puedes pedir apoyo para la sala funeraria y para los gastos de funeral, etcétera. O sea, vamos a incluir muchos beneficios que pueden tener. Entonces, las recomiendo mañana a las 6 y sobre todo vamos a hablar de beneficios que hay para los trabajadores en cuanto a pagos de Infonavit, pagos de Fonacot, etcétera. Sí, gracias, maestra. Si el SUA no permite más de 7 días de suspensión, ¿cómo se puede determinar y generar línea de captura para pagar? Es que, a ver, por ejemplo, aquí tú vas o sea, es que no te permite el sistema poner más de 7 días y además, aún en esos 7 días tendrías que pagar por lo menos el seguro de enfermedades y maternidad. Por eso la opción de inasistencias del trabajador
no aplica para la suspensión de relación laboral. Si tienes suspensión de relación laboral, en el sistema del SUA no vas a poder hacer nada. El seguro, el Infonavit o inclusive el impuesto estatal te va a llegar tu liquidación y les insisto, cuando les llegue su liquidación, vayan con su abogado fiscalista y entonces se va a presentar un medio de defensa donde ustedes acrediten que no pagaron salarios y entonces que no están obligados al pago de cuotas obrero-patronales o de aportaciones al Infonavit o el impuesto de nómina, pero sí ahí necesitas la asesoría de tu abogado fiscalista. Gracias, maestra. Pues con eso terminamos las preguntas. Las demás son felicitaciones. Excelente tema, excelente ponente, de mucha utilidad para las personas que están participando. Le mandan felicitaciones, excelente plática, pues de mucho valor y utilidad, y que la esperan ver en las siguientes presentaciones también o participaciones aquí en la Semana de Cultura Laboral. No sé si tenga algún otro comentario, maestra Alma. No, la verdad es que agradecerles a ustedes que me hayan dado oportunidad de compartir todo esto. Insisto, espero haber sido de utilidad y me reitero a sus órdenes. Ya tienen mis datos y cualquier consulta, pues con mucho gusto podemos atender. Claro que sí, maestra. Pues entonces no me queda más que agradecer también a los participantes, agradecerle a usted por su excelente participación aquí en la Semana de Cultura Laboral, como en otros años. Y comentarles nada más a los participantes, ya algunos están saliendo de aquí de la plática, pero comentarles que permanezcan en sus grupos de WhatsApp, porque ese será el medio en el cual nosotros tenemos para poder comunicarnos con ustedes y indicarles cuándo ya está elaborada su constancia y que la puedan descargar. Seguramente les adelanto que ya a partir del lunes es cuando iniciaremos con la entrega de las constancias para que estén atentos. También invitarlos a que sigan participando en las siguientes capacitaciones que tenemos todavía el día de mañana y el viernes, con el cierre ya de estas participaciones. De hecho, cerramos la Semana de Cultura Laboral con una participación de la maestra Alma América el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, los esperamos, sigan participando. Son todavía pláticas de mucha utilidad para las empresas y de manera personal. Y los cursos que ya pasaron los pueden ver en culturalaboraluruapan.com. Ahí mismo donde se inscribieron para el curso, en ese lugar encontrarán el video ya grabado, y si no, en YouTube, en Canacintra Uruapan. Entonces, cuídense mucho. Gracias por su participación. Gracias, maestra, nuevamente por su aportación. Y gracias a todos. Hasta luego. Bonita tarde.